Hola a todos, somos del grupo 30, comisión 1, ¿sí? Y estos son algunos de los integrantes que conforman nuestro equipo de trabajo. Vamos ahora a la explicación del ejercicio 2 adicional del trabajo práctico número 2. Tenemos el siguiente enunciado. Nos dice, plantear y resolver aplicando conceptos de funciones trascendentes lo siguiente. Dice, un alumno está resolviendo ejercicios de un libro. Siguiendo sus conocimientos, llega al siguiente resultado. 2 elevado a la x sobre 1 menos logaritmo natural de 2 al cuadrado, o logaritmo natural cuadrado de 2, por el coseno hiperbólico de x menos el logaritmo natural de 2 por el seno hiperbólico de x. Luego busca la respuesta en el libro y encuentra el siguiente resultado. 2 elevado a la x menos 1 por e a la x sobre 1 más logaritmo natural de 2 más e elevado a la menos x sobre 1 menos el logaritmo natural de 2. Dado estas condiciones, debemos comprobar que las dos expresiones son equivalentes. De este modo, para su resolución, lo que debemos tener presente es la definición de las funciones hiperbólicas. Por definición de las funciones hiperbólicas, se sabe que el seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e elevado a la menos x sobre 2, y esto es igual a escribir lo siguiente, 1 medio por e a la x menos e elevado a la menos x, ¿sí? De igual modo, para el coseno hiperbólico de x se define como e a la x más e elevado a la menos x sobre 2, que esto es lo mismo que escribir 1 medio por e a la x más e elevado a la menos x. Bueno, luego debemos comprobar, ¿sí? De esto debemos comprobar que las dos expresiones son equivalentes, ¿sí? Es decir, que 2 elevado a la x sobre 1 menos logaritmo natural cuadrado de 2 por el coseno hiperbólico de x menos el logaritmo natural de 2 por el seno hiperbólico de x es igual a 2 elevado a la x menos 1 por e a la x sobre 1 más logaritmo natural de 2 más e elevado a la menos x sobre 1 menos el logaritmo natural de 2. Bueno, acá tenemos esta igualdad, ¿sí? Y debemos comprobar que la expresión que tenemos en el primer miembro es igual a la expresión que tenemos en el segundo miembro de esta igualdad. Para ello, primero vamos a partir, ¿sí? del segundo miembro y vamos a demostrar vamos a efectuar una demostración directa para demostrar el primer miembro, ¿no? La expresión que está en el primer miembro. Bueno, partiendo de 2, como dijimos anteriormente, sabemos que 2 elevado a la x menos 1 por e a la x sobre 1 más logaritmo natural de 2 más e elevado a la menos x sobre 1 menos logaritmo natural de 2, esto es igual, ¿sí? Acá, lo primero que debemos hacer es, en el primer factor, ¿sí? Podemos aplicar la propiedad recíproca de la potenciación, ¿sí? ¿No es cierto? De la propiedad recíproca del producto de potencia de igual base, ¿sí? Propiedad de la potenciación, y decimos 2 a la x por 2 elevado a la menos 1, ¿sí? Abro corchete y acá vamos a poner lo siguiente, ¿sí? Vamos a poner e a la x, ¿sí? Bueno, acá para resolver esto que está acá dentro del corchete, lo que vamos a hacer acá tenemos una suma, ¿no? Una suma de dos expresiones. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entre estas dos expresiones, ¿sí? Entonces, el mínimo común múltiplo sería 1 más logaritmo natural de 2 por 1 menos el logaritmo natural de 2, ¿sí? Operando, ¿sí? Operando
nos queda esto que está acá arriba en el numerador, ¿sí? E a la x por 1 menos logaritmo natural de 2, ¿no es cierto? Bueno, acá faltó un más, ¿sí? Perdón, ahí se comió un más e a la menos x por 1 más el logaritmo natural de 2, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, bueno, vamos abajo en el siguiente renglón. Tenemos 2 elevado a la x por acá una potencia, tenemos una base, la base que es 2 elevado a un exponente negativo. Invertimos esto, ¿sí? Y nos quedaría un medio. Entonces tenemos 2 a la x por un medio, abro corchete, y acá lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva del producto respecto a la suma, ¿no? En los reales. Entonces aplicamos la propiedad distributiva, decimos, nos quedaría acá e a la x, ¿no es cierto?, menos e a la x por logaritmo natural de 2, más acá también hacemos distributiva del producto respecto a la suma en R, y nos queda más e elevado a la menos x, más e elevado a la menos x por el logaritmo natural de 2. Todo esto dividido, ¿sí? Y acá, en el denominador de la expresión que está dentro del corchete, acá, si nosotros observamos, tenemos una diferencia de cuadrado, ¿sí? Un caso de factoreo, que sería el quinto caso, una diferencia de cuadrado, y bueno, resolvemos eso y nos queda 1 al cuadrado menos logaritmo natural al cuadrado de 2. En el siguiente paso, bueno, seguimos, bajamos esto que es lo mismo, 2 a la x por un medio, abro corchete, y acá sumamos términos semejantes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos e a la x, ¿sí? Lo sumamos con este término, primero con el segundo término, ¿sí? Que sería, claro, e a la x, mejor dicho, perdón, ¿sí? Acá, lo que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Sumamos, bueno, acá, asociamos, ¿sí? Asociamos el término e a la x más e a la menos x, ¿sí? Y acá, como vemos, acá, y bueno, asociamos, ¿sí? Y bueno, asociamos y sumamos, ¿sí? Sumamos estos dos términos semejantes, que sería menos e a la x por logaritmo natural de 2 y e a la menos x por logaritmo natural de 2, ¿sí? Sumando nos queda menos logaritmo natural de 2 por e a la x menos e elevado a la menos x, ¿sí? Bueno, todo eso dividido 1 menos el logaritmo de 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Que sería lo mismo, logaritmo natural al cuadrado de 2, ¿sí? Bien, abajo en el siguiente paso decimos 2 a la x sobre 1 menos el logaritmo cuadrado de 2, que es lo que hacemos acá. Bueno, ahora aplicamos aplicamos la propiedad conmutativa, ¿sí? Acá 1 menos logaritmo natural al cuadrado de 2, ¿sí? Lo sacamos afuera de corchete y introducimos el 2 acá adentro, ¿sí? O sea, aplicamos la propiedad conmutativa, ¿sí? Conmutando y asociando nos quedaría esto, 2 elevado a la x sobre 1 menos el logaritmo natural al cuadrado de 2, abro corchete y acá nos queda e a la x más e a la menos x menos el logaritmo natural de 2 por e a la x menos e elevado a la menos x, todo eso sobre 2, ¿sí? Siguiente paso, bueno, como observamos acá, tenemos 2 a la x sobre 1 menos el logaritmo natural cuadrado de 2, abro corchete y acá, para pasar de esto a esto, lo que hacemos, o sea, de lo anterior, para pasar de lo anterior a esta expresión, lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Del cociente respecto a la suma en R. Entonces decimos e a la x más e a la menos x sobre 2, ¿sí? Menos, ponemos menos el logaritmo natural de 2 por e a la x menos e elevado a la menos x sobre 2, ¿sí? Bueno, de esa manera observamos, ¿sí? Observamos que acá dentro de este corchete, ¿sí? La expresión que nos queda acá podemos observar bueno, podemos reemplazar, ¿no es cierto?, esta expresión que está acá, es decir, en la siguiente línea, para demostrar y terminar esta parte, decimos
que esto es igual, bajamos 2 a la x sobre 1 menos logaritmo natural cuadrado de 2 por, y esto que está acá, e a la x más e elevado a la menos x sobre 2, es por definición, ¿sí?, de funciones hiperbólicas, el coseno hiperbólico de x, ¿sí?, menos el logaritmo natural de 2, que es una constante, por todo esto que está acá, que bueno, lo que sería, bueno, y sustituimos, ¿sí?, e a la x menos e elevado a la menos x sobre 2, ¿sí?, lo reemplazamos por la definición o sea, sería el seno hiperbólico de x por definición, ¿no? Bueno, y de esa manera hemos logrado demostrar, ¿sí?, esta expresión, ¿sí?, esta igualdad. Bueno, ahora eso es partiendo del segundo miembro y por el método de demostración directa llegar al primer miembro, ¿no? Demostrar. Ahora, partiendo del primer miembro, o sea, partiendo de la expresión 1, que es el primer miembro, tenemos 2 elevado a la x sobre 1 menos logaritmo cuadrado de 2 por el coseno hiperbólico de x menos el logaritmo natural de 2 por el seno hiperbólico de x. Esto es igual, ¿sí? Acá. Lo que hacemos es reemplazar, ¿sí?, por las definiciones que hemos dado al principio, ¿sí?, del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico, ¿no? Entonces decimos, igual, esto es igual a 2 a la x sobre 1 menos logaritmo natural cuadrado de 2, abro corchete, esto sería e a la x más e elevado a la menos x sobre 2, que sería lo que hemos reemplazado por definición de coseno hiperbólico, menos, ¿sí?, y acá logaritmo natural de 2 por, y acá reemplazamos, ¿no es cierto?, por lo que vale el seno hiperbólico, por definición, esto es e a la x menos e elevado a la menos x sobre 2, ¿sí? De esta manera, en la siguiente línea, continuamos y decimos, 2 elevado, nos quedaría 2 elevado a la x sobre 1 menos logaritmo natural cuadrado de 2, ¿sí?, abro corchete, y acá tenemos una suma de expresiones, sería como una suma de fracciones de igual denominador, ¿no es cierto? O sea, una suma de expresiones, recta de expresiones racionales, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos es sumar, ¿sí? Acá decimos, como tienen estas dos expresiones racionales, tienen el mismo denominador, lo que hacemos es poner el mismo denominador y restar los numeradores, ¿no? Las dos expresiones, los numeradores de esta expresión. Entonces esto nos quedaría e a la x más e elevado a la menos x menos logaritmo natural de 2 por e a la x menos e elevado a la menos x, todo eso sobre 2. En la siguiente línea decimos 2 a la x sobre 1 al cuadrado, acá 1, sabemos, lo podemos expresar a 1 como 1 al cuadrado, ¿sí?, que es lo mismo, ¿no? Algo equivalente a 1 es 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos poner 1 al cuadrado menos el logaritmo cuadrado de 2, ¿sí? Abro corchete y acá lo que hacemos es e a la x más e elevado a la menos x, y acá aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, ¿no?, en R. Distribuimos logaritmo menos logaritmo natural de 2 por e a la x, menos por menos más logaritmo natural de 2 por e elevado a la menos x, ¿no? Todo eso sobre 2. En el siguiente paso, lo que hacemos es, dejamos el numerador, no cambia, 2 a la x sobre, y acá 1 al cuadrado menos logaritmo natural al cuadrado de 2, esto es una diferencia de cuadrado. Lo factorizamos, ¿sí? Nos quedaría 1 menos logaritmo natural de 2 por 1 más el logaritmo natural de 2. Abrimos corchete y acá lo que hacemos es sumar términos semejantes, ¿sí? Acá asociamos, ¿sí?, asociamos e a la x, ¿sí?, e a la x sumamos términos semejantes, perdón, ¿sí?, e a la x menos logaritmo natural de 2 por e a la x. Entonces esto nos queda e a la x por 1 menos el logaritmo natural de 2, ¿sí?, más acá. Ahora sumamos los otros dos términos semejantes, que sería e a la menos x más logaritmo natural de 2 por e elevado a la menos x. Esto nos quedaría más e a la menos x, ¿sí?, es como sacar factor común, ¿sí?, y nos quedaría e a la menos x de 1 más logaritmo natural de 2, ¿sí? Todo eso dividido 2, ¿sí? Bueno, cierro corchete. Abajo, en la otra línea tenemos, esto nos quedaría
Bueno, acá lo que hacemos para llegar de la anterior expresión a esta, que está acá, lo que hacemos es aplicar la propiedad conmutativa, ¿sí? Acomodar un poco, y esto nos quedaría 2 elevado a la x sobre 2, abro corchete, ¿sí? Y bueno, toda esta expresión 1 menos logaritmo natural de 2 por 1 más logaritmo natural de 2, lo conmuto y lo introduzco acá dentro del corchete. Entonces esto me quedaría 2 a la x sobre 2, abro corchete, e a la x por 1 menos logaritmo natural de 2 más e elevado a la menos x por 1 más logaritmo natural de 2. Todo esto sobre 1 menos logaritmo natural de 2 por 1 más logaritmo natural de 2. En el siguiente paso, bueno, acá este factor que está acá, 2 a la x sobre 2, ¿sí? Esto es, aplicando la propiedad de la potenciación, ¿sí? Podemos expresarlo de la siguiente manera: 2 elevado, tenemos la misma base y restamos los exponentes. Esto nos quedaría 2 elevado a la x menos 1, abro corchete, y acá voy a aplicar, aplicar la propiedad aplicar la propiedad distributiva del cociente respecto a la suma en R. Entonces esto podemos separarlo y decir e a la x por 1 menos logaritmo natural de 2 sobre 1 menos logaritmo natural de 2 por 1 más logaritmo natural de 2, ¿sí? Más e elevado a la menos x por 1 más logaritmo natural de 2, todo eso sobre 1 menos logaritmo natural de 2 por 1 más logaritmo natural de 2. Cierro corchete. Y bueno, de esta manera, bueno, acá vemos que podemos simplificar el factor 1 menos logaritmo natural de 2 con 1 menos logaritmo natural de 2, simplificando, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? 1 más logaritmo natural de 2 con 1 más logaritmo natural de 2, ¿sí? Simplificando y acomodando nos queda finalmente que 2 elevado a la x menos 1 por, nos queda 2 elevado a la x menos 1 por, abro paréntesis, e a la x sobre 1 más logaritmo natural de 2, ¿sí? Más e elevado a la menos x sobre 1 menos logaritmo natural de 2, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Partiendo de 1, hemos demostrado, ¿sí? el segundo miembro de esa igualdad. Bien, finalmente de esta manera hemos logrado, ¿no es cierto?, resolver este ejercicio, ¿no? Y cumplir con la consigna, ¿no es cierto?, con el enunciado, con la consigna, ¿no?, que nos pide, ¿no? Bueno, esto es todo y bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video.